menciona, y conste que no estoy leyendo todos, para no copiarlos, ¿no? Pero bueno, me menciona, de hecho, penal parte general de Enrique Díaz Aranda. Eso es para que cuenten con los antecedentes. Luego, derecho penal mexicano de Francisco González de la Vega. Derecho en particular de Eduardo López Betancourt, que tiene varios tomos y en particular el toma 3 y luego varios tomos. En fin, no menciona, por ejemplo, libros de Francisco Pamón Vasconcelos, o lo menciona así, pero en forma complementaria. Y el abundamiento del parte general, de derecho penal de selección por Petit. Pero fíjense, son delitos en forma general. Yo les menciono algo que creo es importante, no está mencionado aquí, pero forma parte y deben tomarlo en cuenta. El libro de derecho penal, abundamiento, es decir, derecho penal, de Fernando Castellanos Tena, es un libro, a mi juicio, muy sencillo, de un lenguaje muy llano, que puede servir de antecedente para que puedan consultarlo y puedan contar con los antecedentes necesarios que van a ser los que nos van a servir de base para la herramienta de trabajo en cuanto a nuestro trabajo de uso en particular. Pero bueno, lo cierto es que es la bibliografía en forma muy sintética explicada, o digo, enunciada, por aquello de la inquietud que tenía alguno de ustedes que me hizo la pregunta. También me hizo la pregunta alguien, y creo que quedó la referencia en cuanto a qué o en qué forma o de qué manera vamos a llevar a cabo las evaluaciones. Las evaluaciones siempre son discordantes porque hay muchos sistemas a través de los cuales se puede llevar a cabo. Hay plataformas que en un momento dado pueden ser muy eficaces, pero yo les confieso que cuando las consulté en el semestre anterior para el efecto del examen, se me hicieron algo muy simples y que no me daban oportunidad de realmente, caramba, permítame, es que algunos están integrándose todavía y no se habían admitido. Perdón, de hablar. Bueno, estaba diciendo esto, que, que me hacían un poco simples las plataformas para efecto de llevar a cabo la evaluación. Y desgraciadamente, o afortunadamente, porque resultó bien, creo que, bueno, así lo advierto, la mayoría de los alumnos quedan pues complacidos con el sistema. Acudimos al sistema de exámenes orales, que a muchos de momento, cuando se habla de eso, les parece un poco impactante, pero no lo es cuando vemos que realmente se puede llevar a cabo en forma adecuada. Ustedes van a preguntar, bueno, ¿y qué pasa con las investigaciones que se pueden llevar a cabo? Algunos estudios así muy trascendentes que puedan tener en torno al curso. Yo les comento lo siguiente, y no es porque quiera alejarlos de mí, sino al contrario, yo quiero que estemos compaginados y que estemos en forma armónica llevándonos, ¿no? No les recomiendo eso o no acudo a ese tipo de investigaciones porque, miren, ustedes manejan en forma, pero magistral, la informática. Lo hacen en forma extraordinaria. Ustedes dan un clic para obtener una información de un tema y les sale todo habido y por haber, pero completo. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Me presentarían unos trabajos extraordinarios, fabulosos, pero sin realmente tener un dominio del tema, porque es una aportación que hace el sistema. Entonces, como no se trata de eso, yo prefiero que aunque sea en forma elemental, en forma sencilla, conozcan nuestro curso, que lo tengan, porque eso es en beneficio para su ejercicio profesional el día de mañana. Entonces, por eso no acudo a ese sistema. No quiero que lo vean como un rechazo en forma negativa, pero estoy explicando el por qué no acudo a ese tipo de evaluación, porque no habría una autenticidad en cuanto a lo que realmente pretendemos. Insisto, como dije hace un momento, yo prefiero que aunque sea en forma elemental, me conozcan
bien lo concerniente al curso, a la esencia del mismo, porque le va a servir en su ejercicio profesional el día de mañana. En fin, es mi comentario. Pero bueno, es por lo que se refiere a, a esas preguntas que me formularon. Ahora vamos a el señalamiento de esas herramientas, porque yo les dije la vez pasada, incluso con mucho tino, uno de ustedes, concretamente, José Antonio Rodríguez, me dijo que les hablaba yo con algo, que les hablaba más despacio, porque estaba yo haciendo una expresión un poco precipitada, que les bueno, no me dijo el por qué, pero se intuye, se percibe, se registra, de que al hacerlo en esa forma, pues iban a tener una dificultad de asimilación de lo que estábamos diciendo. Entonces, atendí esa petición que a mi juicio fue muy acertada y creo que ya me puse a explicar en forma detenida los temas. Sí les mencioné en forma general cuáles van a ser las herramientas, solamente las enuncié porque no acabé más que de enunciarlas, pero no hemos explicado ninguna de ellas, pero ya les enuncié cuáles van a ser los elementos que nos van a servir como herramienta para el estudio dogmático que vamos a llevar a cabo de todos los delitos que forman parte de nuestro curso. Es muy difícil que, de acuerdo con las 10 unidades que les mencioné, abordemos el estudio de todas, porque son inalcanzables, es una cosa extrema, son múltiples delitos. Una unidad, por ejemplo, tiene un delito o dos, pero algunas unidades tienen, por ejemplo, los delitos de los servidores públicos tienen 11 tipos penales. Vamos a tener noción de los 11 tipos penales, pero no vamos a poder hacer estudio dogmático de los 11, porque sería inacabable. Cuando veamos los delitos patrimoniales, pues, que es el robo, el fraude de abuso de confianza, despojo, daño a la propiedad, extorsión, pues es probable que llevemos a cabo el estudio dogmático de los 6, pero bueno, a lo mejor estudiamos en forma dogmática 3 y en forma conceptual los otros 3. Pero en fin, lo cierto es pues de que el curso en cuanto a programa se refiere es muy ambicioso. Pero bueno, de ninguna manera es justificante, porque no quiero que digan, como no lo dio todo, es incompetente este profesor. No, simplemente porque el tiempo no nos alcanza para abordar todo. Pero bueno, vamos a tratar de aprovechar todo lo que sea posible para que ustedes logren un curso adecuado y conveniente. Yo parto de la base de que ustedes hicieron un magnífico curso de Derecho Penal. Como anécdota les platico lo siguiente, les comento lo siguiente, porque es una cosa visible. Yo en alguna ocasión, hace algunos años, veía yo que alguno estaba deficiente en lo que me explicaba. Entonces yo, en forma muy autoritaria, le dije, ¿con quién llevaste el curso de Derecho Penal? Y me dice, con usted. Entonces ya dejé de preguntar eso, ¿no? Si estaba su explicación deficiente y me decía que el curso lo había llevado conmigo, dije, no vuelvo a preguntar esto. Claro, es una anécdota, algo curiosa que me ocurrió, porque yo parto de la base de que ustedes llevaron el curso de Derecho Penal, en este caso, con el mejor maestro. Olvídense de que lo hayan llevado conmigo, eso no, yo me margino, pero lo llevaron con todos los maestros, menos yo, con el mejor maestro. Tienen un dominio. Pero bueno, no se trata de eso, miren. Se trata de que en forma congruente, en forma armónica, en forma uniforme, tengamos nosotros la base para la aplicación de esas herramientas en nuestro correspondiente curso. Entonces, la vez pasada ya les mencioné cuáles van a ser esas herramientas. Entonces ahora yo pregunto lo siguiente. Bueno, más bien, bueno, sí pregunto, efectivamente es pregunta la que voy a hacer. Si en ese enunciado hubo alguna duda, vamos a explorar todas esas herramientas en forma sintética, antes de que empecemos el estudio de cada uno de los delitos en particular, pero vamos a tener que hacer una referencia a esas herramientas. Pero la pregunta sí es, efectivamente, si el enunciado de esas herramientas les originó alguna duda, alguna inquietud, y si es así, pues plantéenmela para efecto de que trate yo de aclararlas.
El enunciado les quedó entendible. Claro, más entendible será cuando les explique. Pero bueno, aquí por lo pronto el enunciado les quedó accesible. Mónica Alonso dice que sí, dice que... Bueno, su expresión no se escuchó, pero tu ademán fue elocuente, Mónica. No, muy bien, enhorabuena. Entonces, sí, les quedó entendible. Sí, profesor. Bueno, voy a hacer entonces ahora la explicación sintética, lo más que se pueda, porque se supone que para ese repaso, digamos, ya es repaso al final de cuentas, pero digo, en forma sintética, porque me interesa mucho que contemos con ese manejo de la herramienta. Vamos a ver perdón, aquí me están llegando más. Bueno, ya el grupo está pero completísimo, ¿eh? Ahora sí que 100% de asistencia, qué bárbaro, ¿eh? Creo que falta uno nada más porque son 48 los que están aquí presentes ya. Bueno, decía yo, que voy a iniciar en este momento la explicación de esos elementos que mencioné, porque no habíamos explicado ninguno, solamente lo habíamos enunciado. ¿Sí? Vamos a proceder a ello, muchachos. ¿Sí? Bueno, el primer elemento que mencionamos fue lo concerniente al presupuesto. Dentro del presupuesto les dije lo siguiente, que los presupuestos del delito son la norma jurídica, la imputabilidad, el sujeto activo, sujeto pasivo, objeto material, objeto jurídico y resultado. Bueno, la norma jurídica con papel de primer Profesor, orden. disculpe, Perdón. Escucho. ¿Alguna pregunta? ¿cree que pueda repetirlo? Sí, ¿cree que pueda repetir los presupuestos del delito, por favor? Ah, no, sí, claro. A lo mejor volví a caer en la trampa de hacer Gracias, la profesor. mención demasiado precipitada, ¿no? Voy con calma, a ver, con calma. Presupuesto del delito, decíamos. Norma jurídica, imputabilidad, sujeto activo, sujeto pasivo, objeto material, objeto jurídico y resultado. Ahora, ¿en qué consiste cada uno de ellos? La norma jurídica, decía yo, es un papel de primer orden. Y de primer orden porque es a través de la cual nosotros vamos a conocer los tipos penales. Si no hay una norma jurídica que regule al tipo correspondiente, pues no estamos ante la nada. Más bien estamos ante la nada. Simplemente, si pensamos, por ejemplo, en cualquier delito de los cometidos por los servidores públicos, cualquier delito cometido por la libertad de las personas, ya sea en cualquier ámbito, en el ámbito sexual, o bien contra la vida e integridad personal, y no advertimos que al hablar de los delitos contra la vida, vemos la descripción de lo que es el homicidio, de lo que son las lesiones, de lo que es el infanticidio, de lo que es la eutanasia o muerte por piedad, o lo que es el aborto, ya sea consentido, procurado, sufrido, eugenésico, por factores económicos, por factores terapéuticos, culposo, o por factores de tipo económico, o por móviles de honor, no vamos a comprender en qué consiste cada una de ellas. Tenemos que acudir a la descripción que la norma jurídica nos hace de esa figura, porque es lo que nos va a servir de punto de partida para que vamos a estudiarla. Porque tenemos que ver si la realidad no encuadra perfectamente en lo que la norma jurídica describe. Entonces, de ahí la importancia de la norma jurídica. Ahora, la imputabilidad. Mire, la imputabilidad es el mínimo de salud mental exigible en cualquier persona para que se le pueda atribuir una responsabilidad de carácter penal. ¿Sí? Es la capacidad de entender y querer. Cualquiera de ustedes recordará, porque así se los habrá informado en su curso, que la imputabilidad es uno de los elementos del delito, o bien es un presupuesto de la culpabilidad. Pero bueno,
a menos de que sea presupuesto o no de la culpabilidad, o que sea un elemento independiente, lo cierto es que como presupuesto funciona porque es indispensable que para que podamos nosotros pensar en que a alguien le vamos a atribuir una responsabilidad de carácter penal, es porque ese sujeto es capaz. No tendría ningún caso que pensáramos en que alguien cometió robo o daño a la propiedad o violación o algún delito de los servidores públicos si no reúne el mínimo de salud mental, si no es capaz, si no reúne esa capacidad indispensable para que se pueda atribuir responsabilidad. Entonces, lógicamente, la imputabilidad no hay duda que es entendible que se entienda como un presupuesto del delito. Ahora, en relación a ello, se habla de quienes en un momento dado pueden llevar a cabo una conducta que a la postre puede considerarse delictiva. ¿Sí? Hablamos de sujeto activo, que es el agente, es el que lleva a cabo la conducta típica, el que roba, el que defrauda, el que daña la propiedad, el que lesiona. ¿Sí? Luego, sujeto pasivo viene a ser el ofendido, es a quien se afecta con motivo de la conducta típica o conducta delictiva. Si es robo, el que afecta a su patrimonio, el que sufre afectación a su patrimonio. Si es lesiones, es la identidad personal de alguien que resulta afectada con motivo de las lesiones que se la producen. Entonces, imagínense la afectación terrible. Entonces, ese es el sujeto pasivo o ofendido, o la víctima, entiéndase como tal. El objeto jurídico, el objeto material, es el ente corpóreo sobre el cual recae la conducta. En la mayoría de los delitos hay una coincidencia entre el sujeto pasivo y el objeto material. Digamos, si hablamos de homicidio, hay una coincidencia entre quien es como sujeto pasivo porque es al que se priva de la vida, como ser el individuo en contra del cual se lleva a cabo la conducta para afectar su vida. Y así vemos en la mayoría de los delitos. Pero surge aquí la minoría, en donde establecemos una distinción entre lo que es sujeto pasivo u ofendido como el objeto material. Porque, digamos, en los delitos patrimoniales es donde resulta palpable. Porque en el delito, por ejemplo, de robo, si lo que se roba es una computadora, el dueño de la misma es el sujeto pasivo, pero el objeto material es la computadora, que se sustrae en forma indebida como bien mueble. Entonces, es ahí la diferencia. Ahora, objeto jurídico viene a ser el bien jurídico que se protege o que se tutela. Si hablamos de la violación, la libertad sexual. Si hablamos de secuestros, la libertad personal. Si hacemos mención de cualquiera de los delitos de los servidores públicos, pensamos en que los bienes jurídicos que les afectan son la honradez, la lealtad, eh, la imparcialidad, la lealtad o la imparcialidad, que son fundamentales, y la legitimidad. Si pensamos en el homicidio, pues la vida. En fin, lo cierto es pues de que son los bienes jurídicos que en un momento dado se tutelan y que forman parte. Entonces, todos ellos son integrantes de lo que puede considerarse como presupuestos de delito. Y el resultado, Profesor, dime, tengo adelante, una pregunta en adelante. esa última parte. Cuando estaba hablando del objeto material con respecto al sujeto pasivo, ahí también aplicaría, por ejemplo, en el homicidio, que la vida es el objeto material, pero también el bien jurídico tutelado que está siendo dañado. Sí, mira, sí, por supuesto, mira. Vamos a por partes. Qué buena pregunta, mira. Sujeto pasivo a la persona que se priva de la vida. Ahora, objeto material coincide con el sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque es en contra de Juan, en contra de Pedro, en contra de Luis, a quien está privando de la vida. ¿Sí? Entonces, es el objeto material, coincide con el sujeto pasivo. Y el bien jurídico que se protege es la vida. Claro, si hablamos en forma abstracta, es la vida de cualquier persona que se va a afectar, como digo, el homicidio. Pero claro, que coincide porque es la afectación de la vida de Juan, la afectación de la vida de Pedro. Entonces ahí sería una coincidencia en cuanto a que es el mismo sujeto pasivo, el objeto material y el objeto jurídico. Pero repito, al hablar de objeto material, de objeto jurídico, es ver en abstracto lo que puede constituir un bien jurídico. Si hablamos de ello, por ejemplo, en este momento que estamos hablando de homicidio,
es la pérdida. La vida puede ser cualquier manifestación de la existencia de un ser, en forma muy genérica, y es lo que se afecta. Entonces, ahí eso se observa como bien jurídico. Si, por ejemplo, pensamos en el, bueno, tu duda de inquietud fue en cuanto al homicidio, no en otro delito, ¿verdad? Digo, porque más el que estamos verificando era ese, pero digo, y ejemplificamos para distinguirlo los delitos patrimoniales, pero con el comentario que estoy haciendo, sí queda entendible lo que está diciéndose sobre el particular. Sí. Ya está subsanada la inquietud. Bueno, espero que sea, en efecto, que se logre subsanar, que no quede nada más en el comentario. Porque muchas veces que decimos por ahí de menor esfuerzo, sí, está bien, no. No, prefiero que si no está bien, me digan cuál es la inquietud. Pero en fin, estamos en eso, ya quedó aclarado, ¿verdad? Bueno. Sí, ya quedó claro. Correcto. Entonces, al resultado decíamos que es la consecuencia, es lo que se produce a virtud de la conducta desplegada por el sujeto activo. Y es en torno a la figura que en un momento dado estamos analizando. Bien. Si no hay dudas sobre eso, pasamos al siguiente punto. ¿Consecuencia de qué dijo, profesor? Perdón. Perdón. ¿Dijo que el resultado era la consecuencia de qué, perdón? De la conducta desplegada precisamente por el sujeto activo. En caso de homicidio, muchas gracias, que alguien resulta muerto y alguien se priva de la vida. En el caso del robo, que se afecta el patrimonio. ¿Por qué? Por ejemplo, en forma específica, si se trata de una computadora, como fue el ejemplo que mencioné, pues es la extracción del bien mueble consistente o etiquetado como computadora que sufrió en perjuicio el sujeto pasivo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Digo, sí, gracias, maestro. Sí, gracias. Bueno, correcto. Decíamos que vamos a ir al siguiente punto, que es la clasificación del delito desde diversos puntos de vista. Son muchos los que se mencionan, pero que nos van a servir para que en forma objetiva podamos abordar el estudio de cada uno de los delitos. Miren, son varios puntos de vista de clasificación. Por la conducta de la gente, los delitos se clasifican en delitos de acción y delitos de omisión. La regla general es que los delitos se cometen por acción, que es la afectación de bienes jurídicos mediante un hacer positivo por parte de la gente. ¿Sí? ¿Qué sucede? Porque dije, la mayoría de los delitos se cometen así. Se comete el robo por explotación de un bien mueble. Se comete lesiones mediante la afectación a la integridad personal de una persona. ¿Sí? Se comete un abuso sexual por una conducta lasciva, lúbrico-somática en agravio de una persona. Entonces, eso es mediante una acción. Para algunos que son la minoría, en donde se puede cometer por una conducta omisiva. Un ejemplo palpable de un delito que se puede cometer por omisión es la evasión de un impuesto. Todos tenemos la obligación, en tanto que seamos sujetos por el desempeño de una actividad y tengamos la obligación de aportar al fisco una contribución, si lo que hacemos es no cubrirla, estamos evadiendo el pago del impuesto. Entonces, el simple hecho de que nos abstengamos de pagar el impuesto, tener obligación de hacerlo, implica que es una conducta omisiva. Ahí es donde estamos en presencia de lo que es una conducta por omisión. Entonces, eso corresponde a la clasificación del delito en orden a la conducta de la gente. A grandes rasgos, digo, incluso aquí, a lo mejor, me señalé un ejemplo que no va a ser objeto de estudio de los delitos que forman parte de nuestro curso en cuanto a la causa de elevación de impuesto, porque no nos exige y si nos requiere que veamos ese tipo de los delitos fiscales. Pero bueno, lo cierto es que todos tenemos una idea de lo que es y qué implica una evasión de un impuesto, digo, amén del aspecto típico, ¿no? Lo cierto es que la forma de cometer esa conducta es precisamente por una omisión, por una inactividad, de una obligación de cumplir con un deber. Es en cuanto a ese punto de clasificación. Ahora, continúo. Por el número de sujetos, los delitos pueden ser
unisubjetivos y plurisubjetivos. La regla general, la mayoría de los delitos en forma de su descripción correspondiente son unisubjetivos, porque muy pocos son los que se cometen en forma plural, es decir, en donde se requiere la presencia de dos o más sujetos. La regla general: robo, abuso de confianza, fraude, despojo, daño a la propiedad, lesiones, homicidio, cualquier delito de los servicios públicos o cualquier delito contra la salud, ¿sí? Se comete en forma individual. Entonces, si el tipo nos lleva a entender que solamente se pueden cometer en forma individual, es muy fácil advertir que ese delito es unisubjetivo. Sin embargo, cuando el tipo requiere, y así lo exige, aquí voy a hacer una clase, después de que explique cuando el tipo requiere eso, no confundir con los autoría y participación. Cuando el tipo está exigiendo que se hable, caramba, ya me están anunciando aquí, acuérdense, les decía yo la vez pasada que sí programé otra sesión a las 9 de la mañana, pero bueno, por si acaso, ahorita tenemos todavía un poco de tiempo, no mucho, pero bueno, pero a ver, voy a continuar con lo que estaba diciendo. Si el tipo exige que sean varios sujetos los que llevan a cabo la conducta, entonces estamos en presencia de lo que puede explicar un delito plurisubjetivo. Veamos. El motín, nos dice el legislador, cuando en forma tumultuaria las personas llevan a cabo una conducta afectando los bienes, afectando a las personas, ¿sí? En forma ilegítima, por supuesto, ¿sí? Estamos ubicados en ello, pero el legislador está diciendo en forma tumultuaria. Si hablamos en forma tumultuaria, no podemos pensar que ese delito se pueda cometer por una sola persona. Tiene que ser, no dice cuántos, pero bueno, ahí partimos de que la exigencia ahí es que sean varios, a forciori, no puede ser de otra forma más que así, ¿no? Porque el tipo lo está exigiendo, ¿no? Ahora, la asociación delictuosa se requiere que sean 3 o más personas que se organicen para cometer una conducta delictiva a futuro. Van a dedicarse a delinquir a futuro. Pero bueno, lo cierto es que así está programado. Entonces, si eso sucede, estamos pensando, ¿sí? Que pues tienen que ser varios, ¿no? No puede ser de otra forma, porque la ley está diciendo que sean 3 o más. Entonces, ahí no hay duda que se trata de un delito, sin duda alguna, plurisubjetivo, porque la ley está exigiendo que sean varios. Bueno, hace un momento dije que aquí voy a hacer el comentario de que no debemos confundir eso con la autoría de participación. Mire, si en un momento dado varias personas planean cometer un robo, digamos, pensemos en un robo a un banco, 6 o 7 personas u 8 personas planean cometer el delito de robo a un banco. Intervienen varios. Pero a pesar de que intervienen varios, eso no significa que ese delito de robo se va a convertir en un delito plurisubjetivo. Es un delito, sigue siendo unisubjetivo. Lo que pasa es que intervienen en su comisión varios individuos. Y ahí lo que está entrando en juego es la autoría y participación. Porque pensamos que alguien fue el que proyectó la comisión del delito. Es un delito, es un autor intelectual. Que alguien, o que son varios los que están cometiendo en forma principal el delito, son autores materiales de primer orden. Algunos otros están a lo mejor aportando una cooperación accesoria. Son personas que por esa condición están cometiendo el delito con calidad de cómplices, pero es en forma secundaria. ¿Sí? Entonces, ahí es la autoridad de participación lo que está justificando o explicando el por qué intervienen varios sujetos. Pero esa intervención de varios sujetos en un delito unisubjetivo no hace que ese delito unisubjetivo deje de ser unisubjetivo. Sigue siendo unisubjetivo, pero con la circunstancia de que se comete por varios sujetos, porque la autoridad de participación lo permite. El concepto de autoridad de participación lo permite. ¿Sí me explico?
A diferencia de aquellos delitos que por descripción típica tienen que cometerse en forma plurisubjetiva. Como dije hace un momento, el motín, ¿sí? O la acción delictuosa, o la rebelión, o la sedición. O bien, un delito, por ejemplo, el incesto. Es cuando un padre con su hija, o un ascendiente, o un descendiente, o hermanos, tienen entre sí la cópula. Lógicamente, si lo que van a realizar es cópula, pues es obvio, aunque parezca ironía o broma, que no es broma porque no estoy manejando la broma, sino estoy describiendo eso, pues lógicamente, pues por su definición, es un delito prosubjetivo, porque requiere la presencia de dos sujetos, ¿no? Porque típicamente así se requiere. De otra forma no se podría llevar a cabo. Bueno, ya se está acabando el tiempo, entonces en unos minutos vemos nosotros la siguiente sesión, muchachos, ¿sí? Un momentito nada más. Sí, maestro, Sí, gracias. profesor. Profesor. Gracias, maestro. Ahorita nos Ahorita. vemos.